Derecho Abierto, dirigido y presentado por Hans Bock y Nuria Rivas. Patrocinado por Aranza Difusión, la revolución digital. Buenos días, queridos oyentes de Gestión de Radio. Aquí estamos, Hans Bock, servidor, y Nuria Rivas. Hola, ¿qué tal? Un miércoles más, apurando este mes de julio, para daros algunas claves jurídicas de que las empresas demandan. Derecho y economía de la mano. Pues hoy en Derecho Abierto empezaremos con un clásico: los problemas legales y las posibles indemnizaciones a las que tenemos derecho cuando un vuelo se retrasa o, algo peor, ensombrece nuestras vacaciones. ¿Qué regulación manda en España? ¿Qué dice la normativa europea? ¿Reclamamos lo suficiente los españoles? El entorno económico global, cada día más competitivo, está cambiando las expectativas de las empresas con sus servicios legales que contratan de otras firmas o de los despachos. Conoceremos cuáles son las tendencias que marcarán los servicios legales del futuro de la mano de Dulce Miranda, socia de Deloitte Abogados. Y para despedir nuestro programa antes del parón estival, vamos a cerrar hablando de libros. Recomendaremos, pero también entrevistaremos a uno de los autores que más nos han sorprendido últimamente dentro de la literatura jurídica, Alejandro Sánchez del Campo Redonet, autor de Reflexiones de un replicante legal. ¡Empezamos! Arrancamos nuestro último programa de la temporada. En septiembre volveremos al ataque con un clásico para las vacaciones: las consecuencias legales de un retraso en nuestro vuelo, la pérdida de nuestro equipaje, esas cosas que hacen que unas vacaciones esperadísimas y merecidísimas empiecen con mal pie. Y aunque nunca se sabe a quién puedes conocer tras cancelar tu vuelo, estaría muy bien saber qué podemos reclamar, cómo y por qué los españoles son de los que menos ejercen sus derechos en este campo. Felipe García, socio de Circo Legal y responsable del Departamento de Comercio y Consumo. Buenos días. Buenos días, Hans. Felipe, ¿reclamamos poco? Pues sí, efectivamente, Hans, como bien has dicho en tu pequeño discurso, los españoles reclamamos todo muy poco porque no es fácil reclamar ante las compañías aéreas. Hay dos tipos de reclamaciones: una la extrajudicial, la que se hace, por así decirlo, en ventanilla, una vez que se produce el incidente, y otra las reclamaciones judiciales. En este sentido, hay estadísticas que circulan por la red que dicen que solo un 8% de los españoles reclamamos nuestros derechos ante las aerolíneas. Un 8% solo. Efectivamente, es un 8%, y fundamentalmente viene este problema porque realmente reclamar es difícil. Es decir, farragoso, ¿verdad? Es farragoso, te tienes que meter en una reclamación judicial con un abogado. Los lapsos de los juzgados de lo mercantil, por desgracia, todos sabemos que van de un año y medio, y por lo tanto, pues esto desanima bastante a los consumidores. Además, las compañías normalmente, y no es por aquí hacer un mal pronóstico de nuestras compañías, no, la verdad es que se portan bastante bien. Yo creo que el nivel es bueno en España y yo creo que hacen un magnífico servicio. Lo que pasa que, bueno, a primeras, y en la primera reclamación, las compañías aéreas declinan su responsabilidad diciendo que siempre es un agente externo, es una empresa subcontratada, es un tema de climatológico y que por lo tanto no lo pueden controlar, o muchas veces por el tema de los controladores aéreos de AENA. Acordaros en el 2010 la que tuvimos aquí en España con la intervención del espacio aéreo por parte del Ministerio de Defensa, es decir, que no es un tema baladí. Uh-huh. Sí, la verdad es que parece que la lista de excepciones que ponen las compañías aéreas cada vez es más larga, ¿no? No sé si hay voluntad del legislador para acotar esto o no. Yo creo que la normativa, Nuria, es bastante buena y establece una serie de obligaciones para las compañías bastante férreas. Los consumidores, yo creo que tienen sus derechos bastante bien plasmados en el Real Decreto Legislativo 1/2007, 16 de noviembre, y en un reglamento que se aplica en todo el territorio nacional y en Europa, que es el Reglamento 261 del 2004, que de alguna manera resuelve todas las incidencias que se pueden ver envuelta a un pasajero a la hora de coger un vuelo, que se
le cancele su billete, o una denegación de embarque injustificada, o un retraso injustificado. Vamos a concretar un poco. Nos pasa esto, ¿qué hacemos? Pues a ver, si se te... ¿O a qué tenemos derecho, más bien? Sí, si se te cancela un vuelo, evidentemente tendrás derecho al reembolso en todo caso. También tendrás derecho, según lo que establece el reglamento del 2004, a una compensación económica, que viene un poco derivada de la cantidad de kilómetros establecidos en el contrato de transporte aéreo. Si tenemos un billete de menos de 1.500 kilómetros, tendremos una compensación económica de 250 euros. Si tenemos un billete entre 1.500 y 3.500 kilómetros, tenemos una compensación de 400 euros, y tendremos una compensación económica de 600 euros si nuestro billete o nuestro viaje va a ser de más de 3.500 kilómetros. Eso los consumidores, empresarios o no, me da igual, no lo sabemos. Es muy probable que no se sepa, pero realmente es una normativa bastante fácil, y hay información por todos los aeropuertos. De hecho, las propias compañías aéreas tienen que informar de la normativa aplicable. En este caso es el reglamento del 2004, y como os digo, son unas compensaciones económicas estándar, pero que, ojo, me gustaría dejar claro que en ningún caso limitan la responsabilidad de las compañías. Es decir, siempre se puede pedir daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual de la compañía, y se puede pedir un daño moral, es decir, que va más allá de la compensación económica estándar, por así decirlo, que establece el reglamento del 2004. Claro, eso te quería preguntar, para los empresarios también que nos están escuchando, ¿hay algún tipo de diferencia entre si es un viaje de placer o es un viaje de negocios? Es decir, me imagino que en teoría el prejuicio que tú tienes cuando se te cancela un vuelo, siendo un viaje de negocios, es bastante más elevado, o podría ser, pero ¿cómo cuantificamos esto? Muy complicado, Nuria, has puesto el dedo en la llaga. Efectivamente, los daños y perjuicios hay que probarlos ante los juzgados, no es de fácil prueba. El daño moral también es muy complejo probarlo, y evidentemente si te metes en una reclamación de cantidad donde te estás excediendo lo que pides, pues el juez te la va a desestimar. En este caso, muchas veces, y es curioso ver el desarrollo jurisprudencial en los viajes de novios, se establece un daño moral casi siempre en las sentencias. Sin embargo, muchos viajes empresariales, bueno, es que se me ha frustrado un negocio. ¿Cómo cuantificas tú la frustración de un negocio por no acudir a una reunión o acudir al día siguiente? Pues eso es muy complicado, ¿no? La última, acabamos. Estamos hablando de vuelos todo el rato. Con otros tipos de transporte la normativa es la misma, cambia un poco. Es decir, ¿qué pasa con el AVE? En el caso español, por ejemplo, ¿qué pasa con autobuses de larga distancia? Me refiero, ¿cómo...? Habrá que estar al contrato suscrito por parte del empresario y del consumidor. En este caso hay unas condiciones de resolución de contrato, hay unos retrasos, por ejemplo el AVE tiene unos retrasos ya especificados en su página web, y dependiendo de los minutos que tenga el retraso el tren, se te va a dar un porcentaje de devolución, desembolso del billete, pudiendo llegar al 100% dependiendo de lo tarde que llegue el tren a destino, ¿no? En este caso habrá que estar al contrato de transporte. No aplica la normativa en principio de los contratos de transporte aéreo, aunque sí que efectivamente como abogado lo puedes pedir como analogía, diciendo que la indemnización sea la compensación económica equivalente en el artículo 8 del reglamento del 2004. Se puede solicitar, y en todo caso los daños y perjuicios son libres de pedirlo todo consumidor a los efectos de pedir lo que cree que es suyo, y los daños y perjuicios que se han irrogado porque no lo han dejado embarcar, o porque ha llegado tarde un tren a la estación de Atocha, o por cualquier otra incidencia. Casi que parece que tenemos que contratar un abogado si nos pierden la maleta o nos retrasan el avión, porque esto es muy complicado, ¿eh? Eso en todo caso, porque como bien indicas, dirigir una demanda es complicado. Las acciones a ventilar muchas veces no sabes a quién demandar, si a intermediarios, a la agencia, si al detallista, si a la compañía aérea, si a AENA, a través de una responsabilidad patrimonial ante el contencioso administrativo. Es un tema que parece fácil, pero tiene sus derivaciones. Felipe García, socio de Círculo Legal, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Derecho Abierto. Gracias. Derecho Abierto, dirigido y presentado por Hans Bock y Nuria Rivas. Patrocinado por Aranzadi Fusión, la revolución digital. Bueno, aquí seguimos en este último programa antes de verano.